Buenas noches, Diego. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Gracias Buenas por hacer un noches. hueco en vuestra agenda para estar aquí en Cuestión de Prioridades. Bueno, lo primero, Castilla y León, como sabéis, ha suspendido todos sus actos, actividades culturales. Muchos ayuntamientos lo están haciendo también, han cerrado sus teatros, han cerrado sus museos. Sin embargo, vemos que en Madrid mantiene su agenda cultural, siguen haciendo festivales, siguen celebrando conciertos incluso en la propia calle. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo está afectando todo esto a los artistas de todas las disciplinas de la comunidad? ¿Existe el riesgo de que muchos se vayan fuera de Castilla y León? Diego. Bueno, existe el riesgo de la ruina real. Somos un sector que normalmente cuando pasamos penurias nos quejamos menos, estamos acostumbrados a las penurias por lo que supone vivir de la música y quizás se nota menos que nuestro sector está peor que otros sobre los que se habla más, ¿no? Yo creo que hay que solidarizarse y pensar que todos tenemos que entender que es un cambio grande lo que va a acontecer, pero sí que es verdad que tenemos que poner sobre el tapete la realidad del sector cultural y más en Castilla y León. Ahora mismo hay gente en la pobreza prácticamente y eso es así, en mayúsculas. Jorge. Sí, la verdad es que toda esta crisis ha puesto sobre el tapete, como decía Diego, las carencias que había, ¿no?, en el sector de la cultura. Entonces también es una oportunidad para hacer una lectura de eso e intentar hacer unos cambios, asociarse, poder hacer cooperativas de músicos y bueno, el problema es que siempre es un sector que hemos estado muy dispersos porque los intereses son muy distintos de distintos niveles de la cultura, pero creo que es un buen momento para hacer piña y juntarse y ser solidarios con el resto de compañeros porque estamos en un mal momento. ¿Y son los conciertos, las salas de música, son seguras en esta época de pandemia? ¿Lo defendéis? Bueno, se ha demostrado, no ha habido ningún brote, en todo el Estado no ha habido ningún brote confirmado en los teatros. Y es obvio, ¿no? Un lugar donde todo se desinfecta, donde la gente está separada, donde hay mascarilla todo el rato, donde no se habla, donde no hay casi comunicación, es obvio que los teatros y los lugares culturales son seguros, eso es así. Y yo creo que eso es el punto de inflexión para comprender que en ese ámbito hay que tener unas medidas posiblemente diferentes, no para compararse con los demás ni para descuidar más otros sectores, pero sí entender que si no ha habido ningún brote, yo creo que es prioritario tener abiertos los teatros. Jorge, os decía hace un momento que hoy sois la voz de la cultura en este programa. ¿Qué le pediríais a los gobiernos, a las instituciones, a los políticos? Pues un apoyo mayor a todas las actividades culturales y ser valientes, ¿no? Porque como nunca hay masificaciones en las actividades culturales, porque afortunadamente las organizaciones lo están haciendo muy bien. Nosotros en los pocos conciertos que estamos haciendo, hace poco fuimos a Barcelona, Madrid, vemos que están con unas medidas estrictas y que es más seguro, vamos, que casi andar en tu casa, ¿no? Y pediríamos eso, ¿no?, apoyo y confianza para dinamizar el sector, ¿no?, porque también tiene mucha importancia en la actividad económica, pero también en la parte social y psicológica de la gente. O sea, la gente que viene a hablar con nosotros después de los conciertos con la mascarilla dice, es que me hacía falta sonreír un rato y olvidarme de esta mascarilla, aunque la he llevado puesta durante esta hora y media de concierto. Entonces creo que es algo muy sano para la sociedad. Estáis ahora mismo trabajando, en vuestro caso, en el último disco, Cantables 2, con la colaboración de artistas, como hemos visto, de Rosalén, de Pedro, de Kevin Johansen. ¿Cómo se graba un disco en época COVID? Debe ser, no sé, muy complejo. Bueno, en el confinamiento hemos demostrado a los artistas que hemos seguido colgando contenidos y de una manera solidaria. O sea, el trabajo artístico no se para porque en la mayoría de las veces no se cobra. Entonces estamos acostumbrados a trabajar porque sí, ¿no? En nuestro caso, la dinámica de trabajo de este disco ya lo hicimos en el anterior, cuando no había este problema, ya que nuestro productor está en Argentina, entonces trabajamos con nuestros pequeños estudios en la distancia. Sí que cambia un poco lo emocional, ¿no? Está claro que ahora mismo la incertidumbre te hace cambiar de alguna manera las expectativas, aunque las nuestras siempre son muy moderadas, ¿no?, a nivel comercial. Pero por otro lado tenemos mucha motivación también en pensar en lo que decía Jorge, la cultura tiene que ver con la sanidad, pero esto no lo decimos los artistas, lo dice la Universidad de Harvard, o sea, el fluir, el poder disfrutar de la cultura. Sanidad mental. La sanidad mental absoluta, pero es sanidad al fin y al cabo, por eso mismo estamos muy motivados a no parar la maquinaria y a seguir ofreciendo canciones que
aunque parece algo muy sencillo y algo poco importante, pero una sonrisa en un momento para alguien que lo está pasando mal es muy necesaria, ¿no? Desde luego, desde luego. Todos los días preguntamos en nuestras redes sociales, planteamos una cuestión a nuestros seguidores en Twitter, una pregunta. Hoy, sabiendo que estabais aquí, pues tendría que ser una cuestión relacionada con el mundo de la cultura. Va a aparecer en las pantallas, ahí está. La pregunta es si cambiará el consumo de la cultura después de la pandemia. Y bueno, nuestros seguidores prevén en su mayoría que sí, un 65% dice que sí cambiaría la forma de llegar a la cultura y un 35% cree que la pandemia no modificará nuestros hábitos, bueno, pues en ese sentido. ¿Qué creéis? Porque bueno, yo imagino que ya estáis notando, al menos en la música, que el consumo online es la principal vía, ¿no?, para llegar a mucha gente. Se ha hecho una parte de digitalización muy grande del sector, pero ya antes de la pandemia. La ventaja que tenemos en nuestro sector es que aunque hay esa parte digital que te hace llegar a México, a muchos países muy rápido, hay una parte orgánica y del directo y de que es un acto social. Tú cuando vas a un concierto vas con tus amigos y es un momento de compartir. Entonces esa esencia no se va a perder. O el ponerte un buen disco analógico, un vinilo que tiene otra calidad, ¿no? Lo otro lo que ha hecho es pues dispararlo, pero también habría que tener un cierto control sobre esa parte digital, ¿no? Porque mucha gente estamos poniendo contenidos en redes y también económicamente eso no supone nada para los artistas. Yo creo que también habría que tener un cierto control sobre eso. Entiendo, Diego, que al final de lo que sobrevivís fundamentalmente, donde facturáis, vamos a decirlo así, claro, son los conciertos, las actuaciones en vivo, ¿no? Sí, sin duda alguna, ya la crisis de la industria discográfica, absolutamente obsoleta, viene de antes del COVID. Pero a veces tenemos que dejar de mirar un poco el ombligo y el arte es algo muy grande. La música va a perdurar, la literatura va a perdurar, eso es así. Van a cambiar los formatos y es posible que se consuma de otra manera, pero no creo que cambie tantísimo, ¿no? Se ha demostrado que si ahora es más difícil tocar es porque la parafernalia que se necesita es muy grande, es exagerada, ¿no? En la posguerra los músicos se subían a unos escombros y tocaban. O sea, el problema realmente no es solo la pandemia. También nosotros tenemos que hacer una revisión de cómo ofrecemos esa música, ¿no? En nuestro caso es más fácil. Nosotros podríamos tocar aquí, hacer Encantados un concierto sin ningún tipo de amplificación. No digo que el otro sea malo, sino que tenemos que ver también nuestra parte de culpa y de complejidad, pero en definitiva, por lo que nos preguntabas antes, yo creo que la música y el consumo de la música, literatura y de la pintura y en general de las artes va a tener un contenido parecido de como se lleva consumiendo durante siglos. ¿Y es la música la gran damnificada de todas estas restricciones con respecto al teatro o a otras disciplinas culturales? Yo creo que no, o sea, todo el mundo lo está pasando muy mal, pero sí que es verdad que la música vive del directo, ¿no? Pasa con la danza, pasa con otras artes, pero la música es fundamental y más en España. O sea, en España hemos sido una de las grandes industrias del mundo de música en directo, ¿no? Y eso ha permitido no que los músicos ganemos mucho dinero, sino que los músicos paguemos muchos impuestos. Y es que somos un porcentaje muy importante de lo que se genera en este país para que podamos funcionar como sociedad. Jorge, bueno, la prioridad de los políticos ahora mismo, lo dicen constantemente, es salvarnos de esta crisis sanitaria, también de la crisis económica en la que también estamos metidos. ¿Qué podemos perder si no se apuesta en estos momentos, incluso tan complicados, por la cultura, desde un punto de vista político? Yo creo que perderíamos en la parte de que habría una gran crisis social, ¿no? Y una crisis psicológica y sanitaria, pero de la de salud mental de toda la gente. O sea, hay que cuidar todos los aspectos, ¿no? Priorizar, pero también dar importancia y dar espacio a todos esos aspectos. Bueno, vuestra música busca recuperar esas tradiciones musicales que también se están perdiendo. Vosotros que os movéis por todo el territorio nacional, también fuera de España, tenéis una visión, digamos, de país. ¿Castilla y León es una comunidad que defiende sus tradiciones, su folclore, su cultura? No. La comparamos con otras comunidades. Para nada. Castilla y León está perdiendo la oportunidad de recuperar su identidad. Las banderas no valen para mucho, los patriotismos yo creo que tampoco, pero la identidad sí, la identidad como pueblo. Somos posiblemente la comunidad de Europa o la región de Europa con más folclore y más diverso, ¿no? Yo entiendo de lo musical, pero a todos los niveles. A nivel institucional no se ha hecho, no se estaba haciendo y no es un problema solo para nosotros, que lo es, ¿eh? Necesitamos que las músicas de raíz, que las músicas tradicionales se respeten y se cuiden. Es un problema para toda la región. En estos tiempos en donde todo está tan globalizado, lo único que nos va a salvar es la identidad.
Y es así. Si la perdemos, si estamos aquí es porque nuestros abuelos sobrevivieron. Si lo hicieron es porque lo hicieron bien. Si perdemos eso, vamos a perder nuestro legado de poder seguir sobreviviendo y de seguir siendo seres humanos arraigados a una tierra. El resumen es que yo creo que hace falta mucho trabajo todavía. En este sentido, un problema que sé que os preocupa mucho es la despoblación del medio rural. Los políticos siempre hablan de ella en todos sus programas electorales. Es el gran drama de esta comunidad autónoma. ¿Creéis que tiene futuro los pueblos? Yo creo que sí, mucho. De hecho, Diego se ha ido a un pueblo y sí, con educación hay mucha gente además que necesita un espacio y además el COVID ha dado, ¿no?, esa vuelta a, uy, todo el mundo se quiere volver al pueblo. El otro día estábamos hablando en Madrid después de un concierto y casi todos los amigos que se habían acercado se han marchado a pueblos y es bonito ver como una familia con peques pues reinicia ahí una actividad y tiene un espacio, ¿no? Lo que pasa es que a veces culpabilizamos también a que la gente deja los pueblos, pero es verdad, yo vivo en un pueblo. Yo creo que a nivel institucional, que por supuesto no tienen toda la culpa, pero sí que se pone a veces difícil. O sea, hay muchas casas vacías y mucha gente joven que quiere ir a los pueblos, pero es muy complicado si hay una subida de precios desmesurada, si no hay posibilidad de poder empadronarte, si no hay posibilidad. Yo creo que se puede hacer una labor muy grande y que no es toda la culpa es de la gente que se va. La gente que se va es porque se tiene que ir. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que quiere volver a los pueblos y lo tiene difícil. Puedes decir el nombre de tu pueblo, si quieres. Yo vivo en Atapuerca, que es un pueblo muy conocido. Fíjate. Y yo invito a todo el mundo. Hay un miedo siempre a salir de las urbes y al final ese miedo se diluye y hacer las cuentas, que es una cosa importante, y todo sale a favor, ¿no? El silencio, que es lo más importante para los que somos creadores y creadoras, pues creo que solo te lo puede dar un pueblo, ¿no? También tiene sus inconvenientes, lógicamente. Tenemos aquí a 3 tertulianas, son 2 periodistas y una expolítica, bueno, sigue siendo política, pero sin cargo público. Medio rural, defensora del medio rural. Muy defensora. Y defensoras de la cultura, por lo menos Ana y Arantxa. Podéis preguntar lo que queráis, tanto a Diego como a Jorge. Arantxa. Yo, bueno, tenía varias cuestiones. Quería hacer una reflexión inicial a propósito de lo que han dicho. Yo creo que el sector cultural durante la pandemia ha dado un ejemplo de generosidad. Y algunos de los buenos momentos que hemos pasado en estos meses espantosos metidos en casa, especialmente los meses del confinamiento horrible, han sido mejores gracias a la generosidad de los artistas que han dado conciertos, que han puesto sus montajes a disposición, teatrales a disposición para que los viera todo el mundo. Es decir, yo espero que la gente sepa recompensar esto cuando la situación sea mejor y sea posible volver otra vez a llenar los espacios culturales. Dicho lo cual, tengo varias preguntas. Hablabais de la riqueza de la cultura en ese sentido de Castilla y León. Me gustaría saber en qué punto está. Es verdad que vosotros sois uno de los grupos más conocidos, pero hay otros también que están haciendo trabajos importantes. No sé, recuerdo ahora al NAM, por ejemplo. Un poco cuál es la situación de esta cultura tan específica en Castilla y León. Y otra más, si me dejas, José Luis. Sí, te dejo. Hay tiempo. Vosotros hacéis conciertos didácticos en centros escolares, si no estoy mal informada. Me gustaría que hicierais también una consideración sobre el papel que debería jugar la música en las aulas. Bueno, la música debería tener un protagonismo excepcional, pero también la música tradicional, por lo que hablábamos antes. Tenemos la oportunidad de entender nuestra región, por hablar de Castilla y León, desde la diferencia, porque somos provincias muy diferentes, tenemos la oportunidad de entender nuestra región desde nuestro legado, entre ellos el legado musulmán, que es muy importante y tiene una impronta muy grande en nuestra música, y tenemos sobre todo la oportunidad de motivar a los jóvenes, porque es divertido. O sea, cuando alguien va a ver a Mayalde, cuando un niño va a ver a Mayalde, se vuelve a casa feliz, pero no feliz por ver algo raro, algo anacrónico, feliz por ver cómo su casa hay 2 ordenadores, 3 que no sabe usar, pero en cambio con unas cucharas Arturo hace bailar a toda la plaza. Ese niño hace una reflexión muy profunda. Es fundamental que en la educación y sobre todo que haya más escuelas de música tradicional. En Castilla y León hay muy pocas, poquísimas. Y yo creo que es dejarnos un legado, es como si desapareciera la Catedral de Burgos. No puede desaparecer nuestro legado porque hace que nos define como castellano-leoneses, ¿no? Sí, totalmente, que en los medios de comunicación y en la educación haya un espacio, ¿no?, para esa cultura, porque lo que hemos visto con los peques, que antes del COVID hacíamos pues a veces en un teatro para 700 niños, en cuanto escuchaban una jota
o algunos no sabían ni lo que era una dulzaina y cuando les hablas de su folclore les encanta y a veces a lo mejor es por eso, ¿no? Porque no les ha llegado y hay que hacérselo llegar. Un apunte muy claro que nos pasa que cuando en cualquier sitio de Castilla y León tú dices cuál es el instrumento más conocido de Galicia, y todo el mundo dice la gaita, todos los niños. Y cuando preguntas en Castilla y León, ninguno dice dulzaina. No hace falta decir más. Algo estamos haciendo mal y algo hay que hacer, ¿no? por recuperar eso. Ana Pedrero, que también es medio cantante, medio artista. Bueno, tengo injerencias con el folclore y también con la música clásica. Totalmente de acuerdo con que la música tradicional y clásica tenía que tener un lugar preferente en la educación, que en España... Y además ya no solo es que no esté desterrada de la educación, es que luego la educación musical en España, que se ofrece en muchos conservatorios, deja muchísimo que desear, que ese sería otro debate, ¿no? Una reflexión en voz alta, lo primero agradeceros vuestra música, que yo soy consumidora y fan. Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, o no en parte, respecto a lo de la identidad cultural de Castilla y León, porque precisamente vengo de una provincia y estoy a caballo con otra, que es Salamanca, donde se han hecho muy bien los deberes. En Zamora creo que la música tradicional tiene un vivero espectacular con la Escuela de Folclore de Alberto Jambrina y Pablo Madrid, con el consorcio. Se han hecho muy bien los deberes con el etnográfico. Salamanca, la Diputación, a través también de Paco Blanco, se están haciendo unas cosas muy buenas. Palencia se va a sumar al carro con Carlos Porro ahora, que también va... O sea, que quiero decir que hay provincias que han hecho muy bien los deberes. Hace 20, 25 años en Zamora no encontrabas un dulzainero y ahora tienes una generación bestial de dulzaineros, de gaiteros y de flauta y tamboril, de nuevo Castilla y León, el León con esa gaita y Castilla con su dulzaina. O sea, te quiero decir, bueno... entonces, esa reflexión es que sí que se ha hecho los deberes. Y luego, bueno, pues hacer un poco extensa esa petición. Claro, vosotros tenéis un formato, sobre todo, yo me estoy acordando porque a vosotros os pasa un poco pues, lo que a los mayales, es decir, sois unos grupos que ya habéis pasado y además por vuestra propia composición, como que tenéis más fácil subir a un escenario. Claro, las grandes orquestas, o no las grandes orquestas, las orquestas, por ejemplo, de verbenas y de ese tipo de circuitos de verano, están machacadas, porque claro, no han hecho, es que los pobres, ni un pobrecito bolo, porque de lo malo vuestro... Entonces, no sé, yo le pediría a las administraciones que tienen que intentar buscar fórmulas, o aunque sea un streaming en un estudio cerrado, que podáis transmitir, o que sean las instituciones las que asuman pagaros un concierto y retransmitirlo en streaming y podérselo dar de otra manera a los ciudadanos. Bueno, los conciertos en streaming es una moda de hace muy pocos días que está funcionando, ¿no? Es que la gente está loca por escuchar, José Luis. Sí, perdonad que ya termino. Los rondadores contra el virus de Navidad, que yo te lo mando enseguida, surgen de Zamora, de Guti, se extendieron por toda España y terminamos con 7 millones de usuarios. Jope, 7 millones de usuarios en 20 días de Navidad. Ya. ¿Qué pensáis? Bueno, yo sí que te doy la razón en el apunte que has hecho, pero sí que es verdad que yo me refería sobre todo a nivel política regional, que también hay cosas muy buenas, por supuesto, pero los casos que me has puesto, que somos amigos comunes, Jambrina, toda esta gente ha hecho mucha labor particular para poder conseguir eso. Han sido muchas horas perdidas para luchar para que pueda seguir eso, y eso está bien, pero yo creo que debería ser al revés, ¿no? Que el talento de gente como Jambrina, como Mayalde, como el NAN, tuviera muy fácil y que sin mucho esfuerzo pudieran tener acceso a poder transmitir eso, ¿eh? Pero sí que tienes razón, o sea, hay provincias donde el folclore se ha cuidado y se ha creado escuela, por supuesto. Claro, pero incluso aquí en Valladolid, imagínate tener una escuela en la que tú te pudieras sacar una titulación oficial, igual que yo estoy en un conservatorio superior de acordeón, o puedes hacer un máster, una especialización que también educacionalmente le dé un amparo, ¿no?, a esa música tradicional. Entonces yo creo que eso sería importante y algo que sería viable. Y algo como lo que se hizo con Miguel Manzano en Salamanca. Tenía su cátedra de música tradicional, que es lo suyo además. Arenales. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a Jorge y a Diego, porque yo creo que la labor, la verdad, es merecedora de felicitaros. Y después se te olvida decir el Museo Etnográfico de Joaquín Díaz, también en la provincia de Valladolid. Oye, todos zamoranos, Manzano, Joaquín. Bueno, quiero decir que en la provincia de Valladolid yo creo que también se han hecho bastante bien los deberes, tanto por parte de la Junta en este caso como por parte de la Diputación, que es algo que recomiendo siempre a todo el mundo. Si tuviéramos un burgalés, una abulense, seguramente dirían lo mismo, pero bueno. Sí, bueno, pero que francamente ha sido una labor la que se ha hecho ahí de recopilación y la puesta de iniciativa, no solamente de la combinación de iniciativa privada e iniciativa pública, que es como tienen que ser las cosas para que salgan adelante. Pero no obstante, yo entiendo vuestra queja
porque creo que queda mucho por hacer para ponernos al nivel que están otras comunidades autónomas. Y yo creo que el ejemplo que has dado tú, Diego, es aplastante. O sea, dices el instrumento gaitas y el de Castilla y León y la gente se queda así. Por lo tanto, yo pienso que estamos en un momento clave con las nuevas tecnologías que pueden servir precisamente para hacer un montón, para que esto sea muy productivo o sea muy viable. Y sobre todo en el tema, yo como soy una ferviente defensora, soy chica de pueblo, una ferviente defensora del medio rural, lo que tú has dicho es clarísimo, no solamente el silencio, sino ver el cielo, es la bomba, ver las estrellas, Sin es la duda. bomba, o sea, salir por la noche y ver las estrellas, o sea, es maravilloso. Yo creo que en este momento de pandemia que todos estamos poniendo en valor los pueblos por lo que significa de no aglomeraciones, menos transmisión de la enfermedad, eso unido a la recuperación de nuestros valores y eso además unido al teletrabajo, a las nuevas tecnologías, yo creo que tenemos unos ingredientes maravillosos y ahí tiro el lazo a los políticos en este momento. Si no somos capaces, todos los políticos, o no son capaces en este momento todos los políticos, de hacer un gran pacto de Estado y que dejemos ya de hablar, sino empezar a hacer cosas por realmente recuperar la repoblación, que no solamente que sobrevivan los pueblos, que hay gente que está muy equivocada con esto, es que sobreviva todo el sistema de la tierra por muchas razones, y yo creo que ahí Diputación ha hecho una labor fantástica. Desde aquí vayan mis felicitaciones siempre a la que conozco, Diputación de Valladolid, en cuanto a los conciertos. No puede ser la pregunta más larga que la respuesta. Ay, perdóname, tienes razón, sí, no, es que me emocionan estas cosas, tienes toda la razón y pido disculpas. Bueno, hay unos escenarios maravillosos en nuestra provincia, y yo que vosotros iría a hablar rápidamente con las administraciones competentes para hacer unos conciertos extraordinarios, creo que, de verdad. Hacer una crítica en general hacia las instituciones no implica que todo se haga mal. Yo realmente, Por supuesto. la Junta de Castilla y León, y sobre todo la Diputación de Valladolid, con quien hemos trabajado, han hecho cosas increíbles. Han hecho cosas increíbles. Yo además, así a modo de anécdota, yo conocí a mi pareja en un concierto gracias que organizó la Diputación de Valladolid, por contar algo. Muy bonito. Pero realmente también por romper una lanza a favor, porque yo creo que todo lo público es criticable, ya que todo se hace con nuestro dinero, pero hay una labor muy importante que es la educación en casa. O sea, las familias tienen también una responsabilidad de que sus hijos puedan escuchar ese tipo de músicas y que se les pueda hablar. Es como la educación no es solo parte de lo institucional, parte también de lo personal. Por eso creo que es una labor entre todos. Eso sí, hay que facilitarla, ¿no? Hay que facilitarla. Yo creo que tener más escuelas y tener más posibilidades de poder reconocernos en nuestro folclore, creo que la labor institucional tendría que ir por delante. Pues Diego, Jorge, se nos acaba el tiempo. Ha sido muy interesante esta charla aquí para nosotros también. Entre amigos. ¿Cuándo sale el último trabajo, el de Cantables 2? ¿Estáis trabajando en él? ¿Tenéis fecha más o menos? Estamos trabajando en ello. Estáis trabajando en ello. Con Madame Vaudeville, con nuestra discográfica, y para mayo o junio estará. Pero bueno, en cantables.com y en las redes vamos a ir avisando porque vamos sacando píldoras, ¿no? Igual que hicimos hace poco con El Canca, con Guitarrica, con Jairo de Pedro, que ha salido hace poco por aquí, y estamos muy contentos. Bueno, pues ojalá que se reconduzca además todas estas restricciones, que os empiece a dar un poco de aire y empecéis a llenar ya teatros, conciertos. Ojalá. Vamos a veros y a sentiros muy de cerca. Muy bien. Diego, Jorge, gracias de verdad por estar en Cuestión de Prioridades.